Vamos a comenzar y vamos a... A ver aquí, vamos a acomodar la cámara por acá. Bien. Vamos a nuestra siguiente clase en la serie Temas de Torah. Temas de Torah. Aunque estoy poniendo la imagen de Shabbat Shalom Bejodesh Tov. Aquí en la pantalla, pero obviamente estamos en nuestra serie Temas de Torah y vamos a continuar con el siguiente libro del Humash, Hamesh Sefer o Seferim, donde se toma la palabra para Pentateuco, el Humash, los 5 libros. Y vamos a el número 4. Estamos ya en Sefer Bemidbar, el libro conocido como En el desierto, por la expresión que encontramos en el principio del libro, que dice: habló el Eterno Moshe en el desierto. Y nos vamos a el libro de Números entonces. Vaidaber Adonai el Moshe. Ahí está, Bemidbar. Vaidaber Adonai el Moshe, Bemidbar. Y habló el Eterno a Moisés en el desierto. Por eso lleva este nombre en el hebreo, Bemidbar. Y el famoso Jerónimo, en su Vulgata latina, le llamó Números. Porque cuando agarró este libro, lo primero que empezó a ver es: y de la tribu de Rubén son tantos, y de la tribu de Simeón son tantos, y la tribu de Judá son tantos, Isaacar son tantos, Zabulón son tantos, Efraín son tantos, Benjamín son tantos, Dan, Asher, Gad, Neftali, todos tantos, y dijo números, dijo puros números. Dice: yo veo puros números. Entonces, al muy creativo, dijo: este libro se llama Números. Y ya, así se le quedó en la Vulgata de Jerónimo. Y así viene por eso en nuestras Biblias, ¿verdad?, latinas, grecorromanas grecorromanas, el nombre de Números. Y ¿qué vamos a encontrar en este libro? Este libro es muy interesante, especialmente en los capítulos posteriores al 6, al 7, al 8. Vamos a ver historia. Es relato histórico. Es relato histórico el que vamos a encontrar aquí, y especialmente vamos a encontrar el parteaguas del pueblo de Israel, y su trato delante del Eterno, ¿verdad? Porque aquí acaba de pasar el primer año de la salida de Egipto, como lo hemos estudiado antes. El primer día del primer mes levantaron el Mishkan, la tienda de reunión, ¿verdad? Y en el primer mes se dieron todas esas instrucciones. El primer día, de hecho, el primer día es llamado, después introduce a Aarón y sus hijos al Mishkan, están 7 días ahí, toda la semana. Después sigue dando instrucciones, y aquí vamos a encontrarnos en el día primero del segundo mes, ¿verdad?, que están en el desierto, en el segundo año, cuando salen de la tierra de Egipto, y aquí están ya próximos a seguir el camino. Las últimas instrucciones que se dan es hacer un conteo de las tribus de los israelitas mayores de 20 años. Acuérdense que la mayoría de edad en la Torah aquí es de 20 años para arriba, ya se cuentan, porque se cuentan como adultos. Varones que ya pueden participar en la guerra, etcétera, etcétera. Es decir, son contados pues levitas que ya participan en el santuario. Desde los 25 son entrenados, a los 30 comienzan a ejercer. Y empezamos a ver una distribución de tareas también en los Levíim. Ahorita vamos a llegar ahí. Se les empieza a asignar cosas que tienen que hacer. Vemos un orden,
vemos una identificación de los hijos de Israel. ¿Cuántos son? La tradición judía tiene una ordenanza de no contarlos, porque también más adelante, ¿verdad? En la Torá, y bueno, no más adelante, sino desde el principio, se da la promesa de la descendencia de Abraham, dice que iba a ser incontable. Y bueno, cuando se habla de incontable quiere decir, ¿verdad?, que iba a ser tanta que no se iba a poder contar. Y también se atribuye en esa promesa a que estaba prohibido el censo. Y sin embargo aquí aparece este censo, ya después en la tradición judía lo remarcan como algo que está prohibido, ¿no? El censo obviamente es el conteo de los israelitas, y aquí dice cuántos son de cada tribu mayores de 20 años varones. Vamos a recordarlo, por supuesto, ya lo hemos estudiado antes. El total es 603.550 israelitas varones de 20 años para arriba, contados dentro del censo, sin contar los menores y sin contar las mujeres y las mujercitas, por supuesto, menores. De lo cual se reconoce, por supuesto, una cantidad aproximada, si no es que más, de alrededor de 2 millones de israelitas en el desierto saliendo de Egipto y cruzando el desierto para ir a la tierra prometida. Imagínense nada más, 2 millones. Ahora, vamos a ver aquí historia, vamos a ver relatos, vamos a ver Torá. Ya saben que en el mundo hay gente incrédula, incluso en algunas doctrinas, ¿verdad? Yo no sé aquí, los que hemos estudiado antes, los que estudian actualmente, si creen la Torá o no la creen. Les digo esto, ¿por qué? Porque pues Yeshua habló de Moisés, Yeshua habló de Noé, Yeshua habló de el diluvio, de Adán y Java, y pues hay gente que dice que nada de eso existió, que todo eso es parábola, que todo es alegoría, que todo no existe, que nada existe, que quién sabe dónde venimos, a lo mejor del mono, a lo mejor de los extraterrestres, yo qué sé. Y así nomás agarran un texto que alegoría, ya dicen que ya todo es alegoría, ya nada existe. Yo quiero pensar que todos aquí creemos en los extraordinarios milagros que hace el Eterno, que los ateos no los creen. ¿Ok? Que se abrió el mar, que cruzó el pueblo de Israel, ¿verdad? Que salió de Egipto, que eran israelitas de veras, que Noah era de veras, que tenía hijos de veras, ¿sí? Que los números que vemos aquí pues son reales, definitivamente, ¿verdad? Porque el Eterno había prometido a Abraham que iban a ser una multitud incontable, y de hecho en Deuteronomio así dice, ahora pues, dice, vosotros sois ya como la arena del mar. Me refiero pues a la playa, ustedes saben cómo es esto, incontable. Así se les dice. Y el número aproximado de 2 millones que dan los más moderados, aunque algunos se asusten, es la respuesta y es la evidencia de esta promesa que el Eterno le dio a Abraham. Se habían multiplicado en extremo. Entonces, bueno, la gente que dice que esto no existió, que todo es alegoría, todas esas cosas, por favor, yo no quiero saber nada de esa gente. Hemos estudiado esto antes y vamos a ir a través del libro, no solamente viendo estos datos históricos, ¿ok? Reales, sino también cosas importantes, como que hay quienes no recibieron la palabra con fe y divagaron y se extraviaron y se perdieron y se quedaron en el desierto postrados. Más que ver la historia y los números reales y todo lo que acontece aquí, el libro de Números, Bemidbar, en el desierto, nos tiene grandes enseñanzas sobre todo lo que le estaba diciendo al principio. Es el parteaguas en el trato de Israel con el Creador. ¿Qué vas a hacer? Ya tienes todo, ya eres libre, ya tienes al Creador para servirle, ya tienes independencia, ya tienes libertad,
ya tienes un santuario, ya tienes un lugar donde encontrar al Creador, ya tienes a alguien que es un intermediario para purificarte, ya tienes todo. Y la pregunta en el libro de Números para el pueblo de Israel, tómalo, ¿lo quieres? Y el pueblo de Israel duda. El libro de Bemidbar nos va a enseñar especialmente el punto crucial para el pueblo de Israel. ¿Lo tomas o no lo tomas? Si ya has recibido tantos favores, tanta ayuda, tanta bendición, si ya has recibido una gran familia, a un padre que te protege, que te guarda, una gran familia, incluso se pueden contar, aquí lo que sigue es, ¿lo vas a tomar con fe o te vas a desviar? Y cuando empiezan a salir los gigantes, vas a empezar a correr para todos lados. Y ahora voy para acá, y ahora voy para allá, y ahora hago esto, y ahora pienso esto, y ahora creo lo otro, ya creo aquí, y vas y subes y bajas, y porque cuando a la hora de la hora viene y dices, sí, ahora mejor me regreso, ahora lo quiero tomar, el Eterno te va a decir, ahora ya no lo puedes tomar. El libro de Números nos va a enseñar lo crucial para el pueblo de Israel, por lo cual, dice la carta a los Hebreos, algunos se quedaron postrados en el desierto. Y no avanzaron, se extraviaron. No avanzaron, se extraviaron. Y esto es muy delicado, porque eso es lo que nos enseña el libro también para nosotros hasta el día de hoy. A que ya tenemos todo, ya tenemos el Mesías mismo, el Goel. El punto aquí es, proseguimos a la meta, al supremo llamamiento, como lo dice Shaul de Tarso, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, o ya sentimos que ya alcanzamos, ¿verdad?, los niveles superiores de conocimiento extra, ¿verdad?, extra canónico, superior, extra bíblico, ya se sienten que ya son la sabiduría andando. Ese es el gran problema. Por eso la gente relincha. Pero cuando decimos no que ya lo haya alcanzado, como dice Shaul, y lo hemos estudiado antes, sino que prosigo a la meta, vamos caminando, lo acabamos de aprender en Sukkot. Estamos en un desierto y vamos avanzando y seguimos, y salen serpientes, sí, salen escorpiones, sí, y falta agua, pero tenemos la palabra, y está el sol, pero tenemos la sombra, y están las tinieblas, pero tenemos la luz también, el Mesías. Entonces, ahorita ciertamente vamos a entrar en el censo, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿De quién? Las tareas de los Leviim. Las tareas de los Leviim también nos enseñan, ¿verdad? Porque vamos a ver la distribución. ¿Quién es puesto en dónde? ¿Quién es puesto en dónde? ¿En qué lugar? Yo sé que aquí, por ejemplo, hay hermanos, ¿verdad? Que tienen sus oficios, tienen sus, ¿verdad? Trabajan, hacen lo suyo, ¿verdad? Hay de todo. Desde la construcción, plomería, ingeniería, cómputo, todo esto, hay muchas habilidades, ¿verdad? Nuestro hermano Antonio García, por ejemplo, ya en Estados Unidos, puso una foto ahí de un trabajo de plomerías sensacional, excelente, se ve bonito, ha de funcionar a la perfección. Pero yo no puedo decirle, póngame a mí ahí, no hombre, yo hago un desastre con eso, pongo tubos en donde no sé dónde van y eso se echa a perder y es un desastre. Yo no puedo hacer el trabajo que hace mi hermano. Nuestros hermanos, por ejemplo, Jeffrey y su esposa, ingeniería de sistemas y cosas ahí, la computadora y cosas de sistemas y mentes brillantes. Yo no me meto ahí porque soy un desastre, yo no sé hacer nada de eso. Los lenguajes de programación son complicados, por ejemplo. ¿Verdad? Y cosas de esas, ¿no? Enrique Vera, la contaduría con su esposa y todo eso, a mí no me pongan a hacer números porque yo, ¿verdad? Se me caen, se me salen por un lado y no me salen los números. Entonces, el libro de Números también nos habla de esto, ¿verdad? Elber Mancera dice electricista, fíjense, yo no puedo hacer eso porque chispazos por todos lados. Digo, uno sabe un poco de todo, a veces un poco de todo, pero los hermanos que saben de electricidad, como nuestro hermano también, el papá de Yasmín,
saben ondas de voltajes y amperes y quién sabe cuántos wattajes y no sé cuántas cosas, y saben hacer los cálculos y todo eso, imagínense. Ajá. Entonces, cada quien tiene, ¿verdad?, su conocimiento. Y lo que voy es, el libro de Números también nos enseña que los Leviim, incluso los Leviim, estaban distribuidos de tal manera que tenían labores específicas y cosas que hacer. Y eso nos enseña de los dones que vienen del Ruach HaKodesh, ¿verdad? De los dones que vienen del Ruach HaKodesh. Y hay que ser muy sinceros delante del Eterno con esto. Hay que ser muy sinceros delante del Eterno con esto, ¿verdad? Porque a veces queremos algo que el Padre no nos ha llamado para eso. Y si el Padre nos ha llamado para algo en específico y no nos ha encaminado y no nos ha secundado y no ha bendecido eso, ¿saben qué, hermanos? No se metan por aquí, porque van a ser un desastre, de veras. Van a ser un desastre. Si alguien, por ejemplo, de pronto le entra la espiritualidad, ¿verdad?, y se siente que es muy espiritual y que eleva oraciones, así, súper oraciones, y quiere ser pero no tiene el don y no sabe qué es orar, de veras, ¿no? ¿Verdad? Es peligroso esto. Entonces, el libro de Números también nos va a enseñar algo como esto, ¿verdad? Y muchas más cosas. El libro de Números realmente tiene cosas bien interesantes, los desafíos, los retos, obedecer o no obedecer, la lengua maligna también. El libro de Números nos habla en esta sección en donde unos cuantos, fíjense, hablando de todo Israel, primero nace una necedad. A ver, vamos a corroborar. A ver, vamos a ver. Y luego vienen murmurando. ¿Y qué hacen? Dice, contaminan a toda la congregación de Israel y todos lamentan y viene un gran pecado. Y por unos cuantos que dijeron, a ver, y su corazón se contaminó y contaminó a los otros, se quedaron en el desierto 40 años. Lo que se conoce como la Lashon Hara, la lengua maligna. Imagínense nada más. Yo creo que todos estamos más bien para impulsarnos. Le llaman allá afuera en el mundo proactivos, ¿no? Impulsarnos y esforzarnos y animarnos. Nada de estar abriendo los oídos, ¿verdad? Murmuraciones, a chismes, a tergiversaciones, mentiras, cuentos, difamaciones y todo eso. Sí, las cosas se hablan por su nombre, ciertamente, ¿verdad? Pero todo tiene que ir hacia adelante. El libro de los Números también nos habla de eso, ¿verdad? El valle de la decisión. ¿Por quién te decides? ¿Por los murmuradores o por el Eterno que dijo, continúa que yo estoy contigo? Continúa que yo estoy contigo. El libro de Números nos habla de eso, que aquellos, dice, que no lo tomaron por fe, lo tomaron por hobby. Lamentablemente hoy día mucha gente, la fe, el estudio profundo, la enseñanza, pues la agarra como de hobby, como de entrenamiento, como yo no sé qué, así como que a ver si me sale o algo así. Es peligroso. En el desierto los israelitas jugaron así y no se dieron cuenta que estaban cavando su propia tumba. Y lo más grave es, ¿verdad?, a dónde trasciende todo esto. Y obviamente ya no pudieron echar de reversa. ¿Por qué? Porque como lo estudiamos en la Torá, ¿verdad? El que hace uso de toda esta maldad, entre la murmuración, por ejemplo, esos 10 que vamos a estudiar, que llegaron y murmuraron y dijeron, no, en la tierra y esto, y empezaron a hablar cosas que el Eterno no había dicho, hubo una contaminación, ¿verdad? Y hubo muchas consecuencias tremendas. El libro de Números también nos enseña grandes promesas, hermosas promesas. Y recientemente empezamos y entonamos este canto que está basado en el libro de Números, capítulo 6, la famosa bendición arónica. La famosa bendición arónica, en donde no solamente es algo tan
tan delicioso escucharlo y leerlo y recibirlo del Creador, sino tan profético como hablar de que la bendición más grande del Eterno es ver su rostro, es decir, ver a quien le manifiesta, es decir, conocer a Yeshua HaMashiach, el ungido. ¿Se dan cuenta? Vamos a volver a repasar esto de la bendición arónica, que ciertamente es muy bonito y de cantarla, usarlo, pero tenemos que ver el sentido profético, ¿verdad? Cuando dice Panaveleja vijuneja, Isa Adonai Panaveleja viyasem leja shalom. Está el shalom, sí, está brajá, sí, la bendición, pero está el rostro del Eterno ahí, que es el Mesías. El libro de Números es sensacional. Saben, hay gente que se duerme cuando empieza con esto y dice, ay, qué libro tan aburrido, y se duerme, lo usan para dormirse, al contrario, ¿verdad? Y otros ni lo leen porque dicen, no, números y esto me enreda, y no, ¿saben qué? Es un libro bien interesante. Panaveleja vijuneja. Ahí está. Te muestre su rostro a ti. Es el Mesías, definitivamente. De nada sirve hacer esta bendición o repetirla o repetir a los hijos, como a veces la tradición también se acostumbra, si no se les está enseñando el Mesías. Esa es la realidad. La bendición arónica es esa: que el Eterno te bendiga y te guarde, y después dice que te muestre el resplandor suyo en su faz. Esa es la culminación de la bendición. Si no hay eso, entonces no hay todo lo demás. ¿De qué importa todo lo demás? Bueno, entonces vamos a Números capítulo 1 y vamos a comenzar con el censo. Vámonos directamente, Números 1.1, Bemidbar 1.1, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo, de su salida de la tierra de Mizraim, estando en Midbar, en el desierto, ahí está, del Sinai, habló el Eterno a Moshe en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, diciendo: levantad censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todo el que pueda entrar a Zahab, a el ejército en Israel. Tú y a Aarón los enlistaréis por sus ejércitos, y un varón de cada tribu, cada uno, cabeza de su respectiva casa paterna, estará con vosotros. Y aquí de entrada, lo primero que se elige, entre las 12 tribus, se elige a un representante por tribu. Y dice, son los nombres de los varones que representarán con vosotros. Estos son los 12. Cuando el pueblo de Israel, y lo vamos a estudiar bien más adelante, se acercó y dijo, manda espías. Porque en el libro de Números vamos a ver que aparentemente Moisés manda espías, pero no era la orden de Moisés ni del Eterno, sino que fue Israel, ya en el libro de Devarim, donde vamos a ver que es que Israel incitó a Moisés para mandar espías, y finalmente Moisés accedió por voluntad del Eterno, en una forma de, ándale pues, vayan, eso quieren, vayan. Y estos son los que iban a representar pues a las 12 tribus, ¿no? Bueno, como príncipes, por un lado, ¿no? Dice, de la tribu de Rubén, Elisur, Ben Sedur; de Simeón, Salumiel; después viene Naasón; después Natanael; después Eliab; después Elisama, Gamliel, Abidán, Ayeser, Pegiel, Eliasaf, Ahira. Ahí está. Estos fueron los designados, dice, entre la asamblea, príncipes de las tribus de sus padres y cabezas de los millares de Israel.
Esos eran lo que se conoce como los príncipes, es decir, los representantes de cada tribu, los que estaban representando, y finalmente los que iban a ser todo ¿cómo se puede decir? Pues sí, la representación final, ¿no? Finalmente de todas las tribus, los que iban a contar también, los que iban a llevar, por ejemplo, las ofrendas que el pueblo de Israel también había reunido, etcétera. Y dice, tomaron pues Moisés y Aarón estos varones que fueron designados por nombres, e hicieron congregar a toda la asamblea el día primero del mes segundo, y se registraron por sus familias, por su casa paterna, según el número de los nombres de 20 años arriba, cabeza por cabeza, conforme el Eterno había ordenado a Moisés, así los enlistó en el desierto del Sinai. Bueno, 12, uno por cada tribu, y son una especie de embajadores también. Son una especie de sheliachim internos, mensajeros que interactuaban a través de Moisés con el Eterno. Si el pueblo de Israel, por ejemplo, una tribu juntaba, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, cuando entregaron ofrendas voluntarias, dice, él es el que iba y traía todo eso que se había reunido. Y él estaba haciendo presencia de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Ya hay el gran ministro, ya están los ministros, ya está todo, ahora viene el conteo. ¿Por qué le interesa al Eterno contar y nombrar a un príncipe? Y esto nos traslada a dónde. ¿Se acuerdan? La época de Yeshua no fue diferente. Yeshua como Cohen Hagadol, como ministro del Eterno, como mensajero del Eterno, llama a ¿cuántos? Llama a 12 también. A 12 y los hace una especie de príncipes. De hecho les dice, vosotros tomarán el juicio y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta? Y eso ocurrió en el primer siglo, cuando Yeshua quita el liderazgo a los fariseos y lo da a los suyos, y por eso se les llama sheliachim. Pero en términos técnicos son los príncipes de Israel también, porque en el principio gobernaban ellos. Si ustedes se dan cuenta, aparecen como principales, y de ellos también aparecen otros principales, que es en este caso Kefa, que es Yohanan también. Entonces, estos 12 nos vienen a enseñar aquí algo, ¿ok? Hay principado, podríamos decirlo, por el cual el Eterno iba también a interactuar con las tribus. No solamente estaba Moshe, porque al final de cuentas Moshe algún día se iba a ir, pero y también el Cohen Hagadol, el gran ministro. Pero príncipes siempre existían, y después pasaban a ser también parte de la gran asamblea, de los que fueron 70. De esta manera empezamos a ver también que Yeshua también lleva el mismo orden. Elige a 12 y a esos 12 les da smijá, les da la ordenación, y les dice, ustedes van a juzgar a las tribus de Israel. Cuando dice se sentarán en 12 tronos y juzgarán las tribus de Israel, ahora ya saben que el futurismo dice que eso va para el futuro, que todavía no están juzgando y nada de eso, ¿verdad? Todavía no están instruyendo, pues. Cuando vemos en el tiempo y la historia y en la profecía, vemos claramente que Yeshua sí les da la autoridad y los envía. Yeshua dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, así que vayan. Y ahí es cuando entonces les da autoridad sobre las tribus de Israel, y por eso su función, su papel principal en el primer siglo era a las tribus de Israel. Cuando viene la puerta a los gentiles, dice la Escritura, y ya lo estudiamos recientemente, que se empiezan a llamar a varones. ¿Se acuerdan? ¿Quién figura primero como aparte de los sheliachim para ir a los gentiles? ¿Se acuerdan? Kefa, Pedro, fue el primero de los apóstoles de los sheliachim que se acerca a los gentiles.
Pero ¿quién fue el primer, podríamos decir, extra apostólico, de alguna forma, que se acerca a los gentiles? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Es pregunta de examen. A ver. Ahí está. Bernabé, exactamente. Bernabé es el primero. Ajá. Y después, ¿quiénes? ¿Se acuerdan que había uno de Fenicia y otro de Chipre? No me acuerdo si vienen sus nombres, creo que no vienen sus nombres, no me acuerdo, pero decía 2 discípulos que venían de esos lugares que también se integran. Ajá. ¿Se integran a dónde? También a la enseñanza de los gentiles. ¿Sí? ¿Quién más? Después, y hay otros discípulos que se van integrando a esta obra de Mashiach. Y después viene Shaul, ese famoso apóstol, por supuesto, los gentiles, que se cree como que si fuera el único. También ya lo hemos hablado en el libro de los Hechos. Ni fue el único, ni fue el primero. Fue entre el tercero, cuarto o quinto o más. Ajá. José Luis Espinosa está celebrando que se ganó un shofar. Ok, después voy a poner preguntas más difíciles para ver quién se gana un shofar, ¿vale? Ahí tengo mucho shofarot, por cierto. Ahorita no hay muchas peticiones de shofarot, así que pónganse vivos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que hay un orden. Hay un orden. Lo sé, José Luis, shalom. Hay un orden. ¿A poco ustedes ven? Y fíjense, tanto este orden, que el gran problema en la tradición cristiana, católica, pues, en dónde se le ha posicionado a Pablo de Tarso. Incluso hay un individuo, ahí ya les dije, que anda por ahí en el YouTube, que dice que Shaul de Tarso es un falso apóstol, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque por un lado se le ha puesto en la tradición católica como si fuese el apóstol único. Desiderio, mi hermano Desi Vázquez, hasta Cancún, shalom, Shabbat shalom. Se me olvidó, sí, ya los tengo, Desi, por favor, si sabe dónde está el enlace, si lo sabe, si no, te lo paso luego. Elígelo, ya sabes, es tuyo el que elijas. Sí, nuestro hermano Desi, que nos recibió en Cancún meses anteriores, se me ha olvidado que había encargado uno, es correcto. Bien, gracias por recordármelo. Ahí está. Entonces, la tradición católica, ¿qué ha pasado con Pablo? Especialmente la tradición cristiana, como que se han olvidado de todos los demás y han puesto a Pablo como el apóstol primario. Tanto que ya está este individuo diciendo que eso es todo lo contrario, que es falso apóstol. Pregunta, ¿cuándo Shaul de Tarso se posiciona como el primero y como el único? ¿Cuándo? En sus cartas. Porque él evidentemente habla en contra de los falsos apóstoles, pero ya sabemos que eran los ebionitas, los que hemos estudiado y hemos indagado, sabemos cómo comenzó esto. Pero en efecto, nunca y en ningún lugar Shaul de Tarso dice que es el único y el primero. Al contrario, dice: yo soy el más pequeño, el último, el abortivo, el despreciado. Eso es lo que dice, ¿se dan cuenta? A lo que voy es esto: el libro de Números nos enseña un orden establecido por el Eterno que sigue Yeshua y que incluso los que son llamados tienen que seguir. Shaul de Tarso no se integra a aquellos llamados como: ya llegué, yo soy el mero mero, ¿verdad? El principal, y a ver, háganse un lado, y yo sé esto, yo sé lo otro, y miren que yo descubrí nada, al contrario. Y ya vemos por qué él figura, por qué sus cartas, todo esto, pero al final de cuentas él dice: yo soy el más pequeño. Por eso le llamaron Paulus, y en realidad fue como un apelativo, el Paulus. Y después en el catolicismo se le quedó como nombre nativo, pero era Shaul de Tarso, el Paulus, el más pequeño. ¿Ok? Entonces, el libro de Números nos va a enseñar también este orden, y ahorita lo vamos a ver en los Levim. Bueno, quiero que vayamos rápidamente y recordemos
Los números, ahora sí que los números. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 19. Se empezaron a contar desde el verso 20. Ahí está, comienza con Reubén, con Rubén, el mayor. Y vamos yéndonos a los versos en donde aparecen los números. ¿Ok? Comienza con Rubén, verso 20. En el verso 21 dice que son 46,500. 46,500 para el ejército, fíjense. Qué interesante. Después sigue la tribu de Simeón, 59,300. 59,300. ¿Correcto? Después viene la tribu de Yehudá, 45,650. Después viene... No, perdón, aquí me brinqué uno, ¿verdad? Después viene Gad. Gad es 45,650. Después viene la tribu de Yehudá, ahora sí, 74,600. Después viene la tribu de Isaacar, 54,400. Después viene la tribu de Zabulón, 57,400. Después viene la tribu de Efraín, 40,500. Después viene la tribu de Manasés, 32,200. Después viene la tribu de Benjamín, que son 35,400. Después viene la tribu de Dan, 62,700. Después viene la tribu de Asher, 41,500. Después Neftalí, 53,400. Ahí está. Y dice en el 44, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. El gran total de todos ellos, 603,550. 603,550 de todas las tribus, de 20 años para arriba, varones listos para la guerra. ¿Para qué quiere contar el Creador? ¿Acaso no los conoce Él? ¿Acaso no dice la Escritura que Él incluso sabe, dice Yeshua mismo, ¿verdad? Conoce el número de cabellos que tenemos en la cabeza. Él conoce el número de cabellos que tenemos en la cabeza. ¿Ustedes creen que no conocía el número de los israelitas en esas categorías? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Él nos conoce, Él sabe cuántos somos, Él sabe quiénes somos, Él sabe cómo actuamos y qué pensamos, Él sabe qué tramamos, ¿verdad? La verdad es de que con Él no nos podemos andar con hipocresías y con tonterías. A Elohim, dice, nadie lo puede burlar, dice la misma Escritura. Elohim no puede ser burlado. Y lo que vemos aquí es un número para el pueblo de Israel, para saber y para que tengan ellos presentes qué responsabilidad tiene cada quien. Es decir, tú ya tienes 20 años para arriba, tú ya eres responsable de algo. Lo que está diciendo el Eterno es, vas a mostrar dentro del pueblo de Israel, vas a mostrar dentro del pueblo de Israel quién ya tiene una responsabilidad directa con el Creador. De esta manera, hoy día también nos lo dice. Nos lo dice, ¿verdad? El Todopoderoso nos conoce, sabe cuántos somos, ¿verdad? Sabe de dónde venimos y sabe que venimos también, ¿verdad? Venimos a qué venimos, sabe cómo andamos delante de Él, sabe si andamos realmente delante de Él, o
andamos delante de los hombres. Ajá. Raúl Cardosa por ahí se le fue un 0, puso 6.003.550, por ahí se le fue un 0. Ok, hay que quitarle un 0 por ahí porque si no, no eran 6 millones. Ajá. Bueno, y lo que vemos aquí es Yeshua contó 12, ¿verdad? Después dice que los que iban creyendo fueron ¿cuántos? 5,000, 4,000, etcétera. Después eran miles, y después eran miles, y después en Apocalipsis, ¿qué dice? Y vi una multitud que no pude contar, no podían ser contados, de todas las naciones, de todos los que se juntaron desde los antediluvianos y todos los que escucharon el mensaje del reino de los cielos y todos estos 2000 años, por todas esas generaciones que se han añadido, una multitud incontable. Cuando el Eterno le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y te multiplicaré tu descendencia que no se pueda contar, no quiere decir que él no pueda contar y no sepa cuántos somos, sino lo que quiere decir es que van a ser tantos que ustedes no los van a poder contar, pero sin embargo el Eterno nos conoce a todos y cada uno. Ajá. Imagínense, dice por acá 3,000, así es luego 5,000, arenas y estrellas, arenas y estrellas, ahí está. Y al final de los tiempos, actualmente, dice en Apocalipsis, ve una multitud que no puede ser contada. Y esta es la promesa que se le hizo a Abraham. Cuando dice no puede ser contada, no quiere decir que el Eterno no lo pueda contar. Porque incluso Él dice que nos tiene un nombre reservado para cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan? Dice que tiene un nombre para cada uno de nosotros. De esta manera, Él sí sabe y sin ningún problema quiénes somos y cuántos somos. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino cómo somos y cómo actuamos. Cómo somos y cómo actuamos. Y no solamente Él nos cuenta, también en Apocalipsis, en palabras de Yeshua, la voz profética a la cual habremos de escuchar y la profecía más segura a la cual hemos de escuchar, ¿qué dice? Que también Él tiene la autorización de borrar a quien Él considere que tiene que borrar del libro de la vida. ¿Cierto? Imagínense, si Él tiene el conocimiento para poder borrar a quien Él considera que tiene que borrar del libro de la vida, ¿a poco no nos conoce? ¿Nos conoce o no nos conoce? Por supuesto que nos conoce. Por supuesto que sabe. Y si Él dice que perseveremos y el que no persevera será borrado del libro de la vida, imagínense. Ahora, hablando de esto, la escritura nos marca los que somos del Creador. A ver, ¿quién dijo Yeshua que es del Padre? ¿Quién es del Padre? ¿Cualquier persona? ¿Cuáles son las características del que son del que es del Padre? Cuando Él predica, ¿quién dice? Así es, dice, el que hace los mandamientos del Eterno y cree a aquel a quien Él envió. ¿Ok? El que lo obedece y cree en la esperanza, cree en Yeshua. Y el que no, ¿qué le hace Él? ¿Qué le hace? ¿Qué dijo Yeshua? Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué dice Apocalipsis? Todo el tiempo dice la Escritura esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? El libro de Números nos dice que el Eterno conoce perfectamente quiénes murmuraron, quiénes se quejaron, quiénes eran, cuántos eran, por qué, y quiénes se quedaron y quiénes pasaron. Y esto lo traigo a colación también porque fíjense que el Eterno nos da discernimiento y también Yohanan, por ejemplo, en su carta nos enseña a saber discernir delante o cerca de quién estamos. E incluso Yohanan llega a decir
Y lo acabamos de estudiar sobre los enemigos de la fe de Yeshua. ¿Se acuerdan? Los famosos falsos apóstoles. ¿Qué dijo Yeshua de aquellos que no tienen la esperanza en Yeshua sobre recibirlos? ¿Qué dice? Recíbanlos y sí, coman con ellos y coman con ellos y sí, pues convivan y qué importa, ¿verdad? ¿Eso dijo? Pregunta, por ejemplo, estamos hablando de que el Padre nos conoce. Dice, no los reciban y solamente no los reciban. Dice, y si los reciben, dice, pues se hacen partícipes de sus malas obras. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Que el Eterno hace una diferencia. Sabe quiénes somos y expresa al final de cuentas quién es de quién. Lo digo esto porque de pronto por ahí salió, ¿verdad? Y anda la filosofía ahí humanista. De que no, que ahora, se imaginan, y ese es el gran problema, ¿verdad? Filosófico, eclesiástico, cristiano. Se imaginan al Cristo filosófico, humanista, en el día del juicio diciendo, ay no, ¿por qué voy a separar a las ovejas de los cabritos? Ay no, mejor que estén todos juntitos. O que diga en el día del juicio, ay, perdón porque te borré del libro de la vida, ay, perdón porque te saqué, ay, perdón, te voy a volver a poner tu nombre, no te preocupes, aunque apostataste, aunque no esperabas en la esperanza celestial, te voy a volver a borrar. ¿Se imaginan al Cristo gnóstico, humanista, filosófico, diciendo, ay, me dolió mi corazoncito, perdón porque te borré del libro de la vida, te voy a volver a poner? ¿Se imaginan? Porque a veces se cae en el humanismo tan terrible que ya no saben discernir entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Cuando el Eterno cuenta, y cuando el Eterno nos cuenta por quiénes somos realmente. Y aquí tiene que ver su instrucción, aquí tiene que ver su Torah, aquí tiene que ver lo que creemos en Yeshua. No el humanismo que nos mete el mundo secular, pagano, iluminista. Mañana vamos a hablar de esto, por cierto. El año del transgénero es la filosofía humanista más grande. Recibe a todo el mundo. No tienes por qué decirle adiós a nadie. No tienes por qué decirle a nadie, absolutamente a nadie, adiós. Tienes que amarlos a todos por igual. Mañana vamos a hablar de esto porque el humanismo está tan metido que ya no saben discernir entre quién es quién. Este año que viene, pagano, gregoriano, el sistema le va a decir al mundo, tú tienes que aceptar al agénero, tienes que aceptar al andrógino, al cisgénero, al de conformidad de género, al disconformidad con el género, al disforia de género, al género binario, al género fluido, a la expresión de género, a la identidad de género. Tienes que aceptar al identificador de sexo, al no binario, al intersexual, al lésbico, al gay, al bisexual, al transexual, al queer, a la orientación sexual. Tienes que aceptar al transexual, al transgénero, a la supresión de la pubertad. Tienes que aceptarlos a todos. El humanismo está diciendo, tienes que abrir la puerta a todos, no tienes que hacer acepción de personas, tienes que recibirlos a todos. ¿Qué hace el Eterno? ¿Acaso no contó, por ejemplo, a Korah y los rebeldes? ¿No los contó? ¿Qué hizo con Korah? El libro de Números nos va a enseñar quiénes eran esos 10 que murmuraron. ¿Quién era ese Korah y los rubenitas? El libro de Números nos va a decir exactamente quiénes y cuántos. ¿Se dan cuenta? Que el Eterno de veras nos ayude, como dice Adaluz, que nos dé iluminación de su Torah, verdadera luz para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, para distinguir entre la luz y las tinieblas, y andar en su camino y no dejarnos llevar por esas filosofías y ese humanismo que de pronto están suavizando el corazón, engañoso el corazón y perverso, y no se da cuenta la gente, incluso creyentes están diciendo, ay, ¿qué importa? No, el Eterno nos enseñó a discernir y a contarnos. El libro de Números cuando cuenta está hablando por nombres, ¿se dan cuenta? Está hablando por nombres aquí. Y números. Y está diciendo, estos son ustedes, y ustedes están listos para la guerra.
Y la pregunta hoy día es, ¿quién está listo para la guerra y para pelear a favor del Eterno, con el Eterno, venciendo con Él por medio de Yeshua, porque con Él somos más que vencedores? Ahí están, levantando la mano. Pero la pregunta también es, ¿y quién está con el mundo humanista para no distinguir entre lo santo y lo profano, entre luz y tinieblas? Porque el mundo allá afuera, el año gregoriano, romano, pagano, lejano, que empieza en un par de días, va a empezar así dentro de la cultura, con la doctrina de la revolución del género y el transgénero. El libro de Números nos enseña hasta el día de hoy quiénes estamos en sus filas. Y es que es algo que solamente lo determina, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Porque el mundo se viene, este año gregoriano, mundano, lejano, pagano, romano, se viene tremendo. Se viene tremendo. Ya ni se diga en las escuelas. Ya hemos escuchado y hemos visto muchos hermanos que dicen que tienen a sus hijos, por supuesto, en las escuelas todavía, y dicen, no, lo que se está enseñando, lo que pasa, lo que les enseñan, lo que les dicen los libros de texto, de veras. El año gregoriano 2016 ha sido el trampolín para que el que viene se va a desatar la inmoralidad sodómica por todos lados. Y todavía muchos están cayendo, siendo persuadidos por el humanismo para decir, ay, ¿qué importa? No, mira, todos somos iguales y todos, y abracémonos y no hagas diferencia. Y no importa, ¿verdad? El que crea lo que crea y todo es igual. Y no. El Eterno sabe contar y sabe a quién contar. Dice Marifuentes, pura hechicería, dice mi hija que sí, en los libros de texto, nosotros lo hemos visto, mi esposa ha analizado también los libros de texto, nosotros saben que les damos la escuela en casa y mi esposa ve los libros de texto y dice, oyes, a los niños cuando les enseñan literatura y les enseñan leyenda, les empiezan a enseñar leyendas tan horripilantes al pie de la letra, así para aterrarlos y para que empiecen a creer cosas de las tinieblas. Imagínense, cuentos de terror en los libros de texto. No se conforma con decirles, una leyenda es esto, un cuento es esto y una historia es esto. No, les cuentan ahí lo más terrorífico que pueden ver y escuchar. Imagínense nada más. A lo que vamos es esto. Tenemos la responsabilidad de que si somos contados en los que ya alcanzamos la madurez de ser de Él, entonces servirle a Él dentro de Zahab de Él, del ejército de Él. Por eso dice Adonai Tsevaot, de los ejércitos. Y por eso dije, ¿quién es de los ejércitos de Adonai Tsevaot? Cuyo príncipe es el Mashiach, el varón de guerra, y cuya lucha no es contra carne y sangre, ciertamente, ¿verdad? Pero entre carne y sangre está la simiente de la serpiente. Estamos luchando contra este mundo de tinieblas. Y la Escritura lo dice, y Shaul lo vuelve a decir. Ya fue vencido el enemigo, ya está pisoteado, sí, pero seguimos en esta lucha. No es guerra, por supuesto, ¿verdad? Pero es esa lucha para resistir al maligno y para que él huya. Resistid al diablo, dice también Jacob, y él huirá. Pero para eso tenemos que estar en las filas de él, contados en las filas de él, porque si no, entonces el enemigo nos va a arrebatar y el enemigo nos va a meter a sus filas en donde hay confusión, hay discordia, hay división, hay chisme, hay murmuración, hay todas esas cosas que el Padre detesta y que lo hemos estudiado en la Torah una y otra vez. Fíjense nada más, una y otra vez lo hemos estado viendo. Y para eso es la Torah ahorita, para que podamos entender que cuando somos contados dentro de la responsabilidad del Creador y somos de su ejército, cuya cabeza y príncipe de príncipes es ese Mashiach, entonces cumplamos con nuestra responsabilidad, con nuestras obligaciones. Con nuestras obligaciones. Ahí está en el 45, vean todos los que se contaron. 603,550, ¿cierto? A ver, otra vez.
verso 45, ¿verdad? Ajá. 603.550 al final. Todos los enlistados de los hijos de Israel por sus casas paternas de 20 años para arriba, todos los de Israel podían salir a la guerra. A la guerra. No estamos en una posición de descanso. Estamos en una posición de estar alertas. Porque el Hasatán anda como un... Yo ya no quisiera decirle león. Anda como un perro sarnoso, ¿verdad? Buscando ver a quién muerde. Imagínese el león. ¿Quién ha visto un león de cerca? De veras, es un animal imponente. Es imponente, es un tremendo. Sus garras, su rugido, es una cosa espantosa. ¿Quién lo puede librar de las garras? ¿Quién puede ser librado de las garras de un animal de estos? Y obviamente andan sus perros sarnosos, ¿verdad? Y anda ¿cómo se llama? La jauría de perros sarnosos también ahí. Pero Hasatán es así lo figura. Entonces, si somos del ejército del Eterno en Mashiach, tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Segunda de Timoteo 3:1 pone por acá la familia leal. Timoteo le dice Shaul a Timoteo: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Elohim, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, ingratos, no considerarán nada sagrado. Todo lo van a dejar en el olvido, se les va a olvidar lo sagrado y su prioridad va a ser ellos, el egoísmo. Ellos y nada más ellos. Esas son las características de hoy. Pero aquí la Torah que dice, somos un número que el Eterno conoce y estamos dentro de Israel. Y si ya fueron elegidos los príncipes, ahí están los 12. Ahí está todo el movimiento, ¿verdad? Apostólico de la prosperidad, que dicen que son apóstoles y que quieren figurar, ya saben, ya quieren ahí tener su puestecito, ¿verdad? De apóstoles y esas cosas. Y espérame, ya se eligieron 12 y de aquí en acá estamos contados debajo de aquellos. Por eso la Escritura dice que Yeshua es la roca fundamental y después vienen los cimientos que son los profetas y los apóstoles. Y después de ahí para acá todos nosotros somos el Israel de Elohim a través de Yeshua, pero estamos contados dentro de los ejércitos de Él. Así que nadie es más, nadie es menos. Por eso en el comunicado que puse en las páginas, ¿verdad? Yo no soy nadie, nadie soy. Como Moshe lo dijo, ¿quién soy yo? Todos somos colaboradores, todos aportamos algo de una u otra forma, de formas diferentes. Pero ¿quién soy yo para tener pertenencia o que tenga pertenencia de mí algo, a alguien? Nada. Nada, lo demás es paranoia. Todos le pertenecemos al Eterno y todos estamos contados dentro del ejército del Eterno. Y pues bueno, ahí están, ya saben, los apestolobos de la prosperidad. Por ahí están poniendo, ¿verdad?, cosas. Es lamentable que quieren. Y ahora, yo en otras clases hemos hablado de esto, que como esta gente, por ejemplo esa señora, ya saben, ¿verdad?, que dice que los billetes hablan, se toman de aquí, de los príncipes de Israel, para decir que tienen que ir sus feligreses y de forma íntegra decirle ahí en un cheque lo que van a... Hay ese video, muchos lo han visto. Y ahí directamente dicen, a ver, tienen que ser íntegros, tienen que poner aquí. Y regaña una señora, ¿verdad?, que porque lleva ahí algo y no lo entiende, dice, no, eso no es íntegro. Ya después la señora le dice, no, es que ahí dice, mire, es tanto. Sí, perdone, sí está bien. Se agarran de aquí, pero nomás se agarran lo que les conviene. Pero no dicen, todos somos un número del Eterno para Él y trabajamos para Él.
Nadie de ellos dice esto. Bueno, 603.550 enlistados para la guerra. Ahora, vean el verso 47. Pero los levitas no fueron enlistados en medio de ellos a causa de la tribu de sus padres. Pues el Eterno había hablado a Moshe diciendo: ciertamente no enlistarás a la tribu de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Tú pues encarga a los levitas respecto a ¿qué? A la tienda de reunión, acerca de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos cargarán el santuario, la tienda de reunión y todos sus utensilios, y ministrarán en él y acamparán alrededor del santuario. Acamparán alrededor del santuario. Y aquí viene un nivel más, ¿por qué no decirlo así? Nosotros ya no estamos bajo el ministerio de los levitas, y ciertamente en los llamados de Elohim a través de Yeshua ya no encontramos estas diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso en Yeshua dice: ya no hay judío ni gentil. Es decir, el pueblo israelita al cual pertenecemos es en general Israel de Mashiach, y en el cual pasamos a ser el Israel de Elohim a través de Mashiach, pero a la vez nos sumamos al sacerdocio real, al ministerio real, reyes y ministros. Es decir, hoy día ya ni siquiera estamos contados como israelitas nada más por serlo y estar en los ejércitos, sino además hoy día en el ministerio de Yeshua, él siendo el Cohen Hagadol, no solamente somos Israel, sino además también cumplimos el oficio, el llamamiento, la responsabilidad de ministros. Así es, bajo el ministerio de Mashiach, cuyo orden es como el de Melquisedec, ciertamente, como lo hemos dicho en ocasiones pasadas reiteradamente y desde el principio. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí nos tenemos que sumar una responsabilidad más. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Aquí está, otra vez, verso 50. Así es, servir y está en el campamento. Dice: tú pues encarga a los levitas, verso 50, respecto al santuario, a la tienda de reunión, acerca de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos cargarán la tienda y todos sus utensilios y ministrarán en él y acamparán alrededor de la tienda, alrededor del Mishkan. Esto nos llama dentro de el ministerio de Yeshua a una responsabilidad más grande. Y aquí sigue la pregunta. Ahora, no solamente quién es del ejército de Israel en esta responsabilidad, sino quién es además ministro del Eterno a través de Yeshua. ¿Quién es ministro? Y todos somos llamados a ser ministros, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que somos llamados a ser un real sacerdocio, un pueblo santo apartado por Elohim. Y Pedro, Kefa, no solamente se está refiriendo a un linaje, ¿verdad?, de un hombre, sino a través de Yeshua, al linaje del Eterno que viene por medio de él, para ser ya todos reyes y ministros, jueces y oficiales incluso. Shoftim Veshomrim. Y aquí vienen estas responsabilidades también como ministros. ¿Por qué? Porque ya no somos israelitas nada más por serlo. Delmon, como decíamos allá, chicos, ¿verdad? En mi tierra, Delmon, del montón. Sino que tenemos que ascender todavía, hacer aliyá todavía a esta responsabilidad a la cual hemos y somos, que es ser ministros. Y no solamente eso, sino participar de este santuario y
cargar el santuario, ministrar en el santuario y acampar en el santuario. ¿Qué les parece? Y no solamente esto, no solamente porque dice o porque queremos o porque se nos ocurre, sino porque este es el llamamiento, pero lo importante es esto, que seamos realmente ello. Porque si no, hay una sentencia aquí muy fuerte. Dice en el 51, cuando el santuario haya de ponerse en marcha, es decir, entre en función, en actividad, y lo lleven también, los levitas lo desmontarán, y cuando el santuario acampe, los levitas lo armarán, y ningún extraño se acerque, porque va a ser muerto. ¿Qué es esto de un extraño? Hemos hablado de esta palabra, que a veces se refiere a los gentiles que no tienen absolutamente nada que ver en el santuario, pero también se refiere dentro del pueblo de Israel la palabra zav, algunos lo traducen como laico, fíjense, un laico, aquí está la versión de Enrique, un laico, un extranjero, un zav, un extraño, quiere decir alguien ajeno a la función de levita, alguien ajeno a la función de un ministro. Fíjense nada más qué cosa más fuerte. Cuando alguien que se dice que es israelita y que irrumpe en el orden del Eterno y de pronto dice que quiere ser ministro y se mete a ser ministro porque quiere, nomás porque creyó y porque creyó y se imaginó o tuvo la corazonada, es muy peligroso, amados. Es muy peligroso porque el enemigo los puede estar engañando y lo único que se van a echar encima es la condenación del Creador. Fíjense nada más, esto es muy tremendo. Eso es muy fuerte. Está la palabra zur. Zur es con Zain, zur 2114. Y esa es una exhortación fuerte para todos. Todos. Porque ya hemos hablado antes que en el mismo pueblo de Israel hay un remanente. Incluso dentro de los mismos levitas hay un remanente. Pero lamentablemente el Eterno contó al pueblo de Israel como ministros santos y otros como laicos. Es decir, gente que aunque eran israelitas, en realidad llegaron a vivir como laicos. E incluso levitas que decían o por el apellido o por la genealogía que llegaban a ser ministros, finalmente apostataron. Y lo vimos en toda la época de la historia de Israel, e incluso solamente una sola familia, ¿verdad?, que se guardó, y esa misma familia aún así se corrompió. ¿Se acuerdan? Fue todo el pueblo de Israel llamado santo, apartado para el Eterno. Después, en el monte Sinai pecaron con el becerro de oro. ¡Fum! Hubo una disminución del número de consagrados y solamente fueron los levitas. En la época de entrar a la tierra prometida hasta la época de David, ¡fum!, se redujo. Ya no eran los levitas, nada más era la familia de Sadoc. Se fueron al exilio, fueron castigados, regresan y la familia de Sadoc, ¡fum!, otra vez. Hay una reducción del número y se divide la casa de los Sadoquim y los Sadoquim saduceos se pervierten. ¡Fum! Hay otro remanente. ¿Se acuerdan? Onías III se separa, se va al desierto, unas cuantas décadas, ¡fum!, se acaba el asunto. Vienen los esenios, todo este grupo sectario, empiezan a meter teorías y teologías, empiezan a divagar, se pierden en la Torá. Ellos dicen que tienen la razón, en sus propios escritos dicen que los otros no, y es un pleito que nadie ahorita entiende, ¿verdad? Pero se pierden todos, y en la época de Yeshua todo está trastornado. Todo. Esa familia, ¿verdad?, de Sado que figuró, al final de cuentas
perdió, se cayó. Y por eso dice Shaul de Tarso, pues todo Israel se perdió, todo. Y compara y hace la comparación, y las naciones igual, pues todos estamos igual de la misma forma, por eso ocupamos un solo Redentor, y otra vez viene a levantar el tabernáculo de David caído, con el ministerio que también David fungió, que es rey ministro, cuyos hijos eran ministros. Yeshua lo hace con los 12 y después levanta este santuario y nos hace partícipes de eso. Por eso les digo, esto es muy importante y es muy delicado. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones anteriores, en los estudios, años atrás, es un llamamiento, no es un juego. No estamos jugando a la quejilá, no estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a los morés, no estamos jugando a los rabinos, no estamos jugando nada de eso. Esos son puros engaños del enemigo. No estamos jugando a ver quién discierne, que el sabiduría, que los cunramitas, y que no es juego, es una realidad, es serio. Ya hemos sido llamados, contados primero como israelitas, y luego llamados como ministros, y luego para entrar y hacer uso de las cosas sagradas, como lo estudiamos también recientemente, las cosas sagradas, entrar al santuario respetando al Creador, hacer uso de los utensilios, es decir, de todos los dones. Hoy día ya no hay un santuario físico, pero sí hay un santuario espiritual, el cual también lo llevamos en los hombros, el cual tiene utensilios que son los dones para ministrar en él, y también acampamos alrededor del santuario, el cual es Yeshua levantado, en el cual somos nosotros también parte de él. ¿Se dan cuenta lo relevante que nos dice el libro de Números? Y cómo hoy día tenemos que discernir esto. No es un juego, de veras, no es estar que nomás porque digo algo, que porque digo aquello. No, el estudio de la Torah es así, detallado, profundo, entendido. No es de que ya se me vino algo a la mente y ahí ando ahí peleando y diciendo esto y diciendo el otro y que yo tengo la razón. No, o sea, a veces llegan hermanos y me preguntan sobre algo, por ejemplo, sobre una doctrina, sobre alguien, de veras, y no es por nada, pero miren, si, como dice mismo Shaul de Tarso, si alguien presume de algo, porque hay gente que lo que sabe ni siquiera lo sabe bien, ¿verdad? Pero si no se tiene un estudio detallado de la Biblia, y no solo uno, varios, y tiempo dedicado, y análisis, y estudio, y darle la vuelta, y bien escudriñado, y analizando todas las doctrinas que le rodean, y nomás salen con una doctrinita ahí que creen que ya, ¿verdad?, están iluminados, les digo, espérense, o sea, de veras, es puro sentido común, ¿verdad? Igual hace rato me preguntaban sobre alguien que está poniendo por ahí algunas cosas y una mezcla de Kabbalah con otras doctrinas y parece llamativo, y algunos wow, así como que wow, ¿qué es esto? ¿Y qué vemos en la Escritura? ¿Cuál es el consejo, por ejemplo, que Shaul de Tarso le da a Timoteo sobre la administración, sobre el estudio, la enseñanza? ¿Qué le dice? Mientras voy, ¿qué le dice? Ahí enséñate lo que sea, a ver qué se te ocurre, ahí saca algo de misterio, cabalista, a ver algo. ¿Qué le dice? ¿Así le dice? ¿Se acuerdan? A ver, no es una pregunta muy difícil, ¿verdad? No quiero ahorita un shofar, pero ahí va, esa es la pregunta. ¿Qué le dice a Shaul de Tarso Timoteo? Mientras tanto que voy, ¿qué le dice? Ahí a ver qué se te ocurre y enséñales algo ahí profundo, ahí maréalos. Ocúpate de la lectura, le dice. Exhorta, reprende, dice, enseña a tiempo y fuera de tiempo, escudriña. Dice, yo te conocí a tu madre y a tu abuela que te enseñaron, tú creciste en la instrucción. Cuando le dice que venga, dice, tráeme los rollos, dice, aquí vamos a estudiar. Está hablando de la Torah, está hablando de la profundidad, del análisis completo. No le dice, ahí agárrate ahí a ver qué doctrinita, ahí algo profundo, y ahí los mareas y ahí los entretienes. No le dice eso, ocúpate de la lectura. 1 Timoteo 4:3, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. La exhortación escudriña, tiempo y fuera de tiempo. La palabra es vida. Y le dice tantas instrucciones.
¿Eh? Y eso es lo que tenemos que hacer cuando entramos al santuario celestial levantado por Yeshua, a llevarlo en nuestros hombros y hacer uso de los utensilios y ministrar con él a nosotros y a los que nos rodean, primero a nuestra casa. Ahora, déjenme decirles, de veras, hay gente que le quiere decir a todo el mundo su brillito que se encontró, y en su casa no instruyen nada a nadie. No se ocupan primero de los suyos, ¿no? Primero andan ahí peleándose todo afuera y... ¿Me entiende? Eso es algo serio. El Eterno nos llama, primero otra vez, el Eterno nos cuenta. El Eterno sabe quiénes somos. Nos toma dentro de Israel. Nos da una responsabilidad en edad, significa en madurez. Ya son maduros. Pero después nos dice, pero te voy a acercar a mi santuario y vas a morar cerca de él. Y vas a llevar sobre tus hombros las cosas santas. Y además vas a hacer uso de los utensilios y vas a ministrar con ellos. Es decir, estamos en una atmósfera santa del Eterno, que somos partícipes de ella, en la cual tenemos que andar mientras vamos en el desierto, porque vamos a ver más adelante también, y lo vimos en Éxodo también al final, que cuando la nube se movía, ¿qué dice? ¿Se quedaban los hijos de Israel ahí donde querían o agarraban su sombrita? ¿O se iban por otros caminos o hacían...? No, cuando la nube se movía, órale, a movernos, agarra las cosas y échate al hombro. Y vamos a ver más adelante cómo entre los hijos de Leví, de tres troncos comunes, por decirlo, vienen también cada cual con lo suyo. Algunos, bueno, les tocaba cargar con las maderas. Otros sí llevaban los utensilios de oro. Otros llevaban el arca del pacto. Otros se llevaban las estacas. Qué bien, yo con eso me conformo. Y no es que diga que sea conformista, pero después de que vengo de una vida, verdad, religiosa y ya saben, romana y todo eso, y con confusiones, gracias al Eterno que me ha llamado a su santuario, y no importa que lleve las estacas cargando o los hilos, no importa. Entonces, lo que vemos aquí es orden, vemos responsabilidad, vemos seriedad, vemos algo real, algo santo y algo de lo cual el Eterno espera que nosotros tengamos una respuesta favorable. Ahora, el Creador hace esto solamente para probarnos. Finalmente, Él no necesita de nadie de nosotros. Él tiene su santuario en la eternidad y Él es santo por siempre y es Rey por siempre. ¿Qué ocupa de nosotros? Nada. Pero como nosotros ocupamos de Él, entonces Él dice, ok, te voy a facilitar y voy a probarte y te voy a hacer parte de mis cosas santas. Por eso les decía hace rato, no podemos dejarnos llevar por el humanismo. No podemos cerrarnos a la escritura y a la voz profética de discernir entre lo santo y lo profano. No podemos llamarle a lo torcido derecho. No podemos llamarle a lo torcido derecho. Y no podemos hablar de la rectitud de la Torá y torcerla tampoco. Sino tenemos que ser serios en esto. Los que hemos trabajado en empresas sabemos la responsabilidad. Yo hace años, y yo lo he contado a veces, y eso es algo que a mí me enseñó también. Entré a una empresa allá en la ciudad de Guadalajara ya hace muchos años. Recientemente estaba entrando en la edad laboral. Y entramos desde abajo, contando costales y metiendo, eran productos, eran juguetes. Y comenzamos llenando costales de pelotas. Así empezamos. Y lo primero es hacer esos costales y hacerlos bien hechos. Llevan un número de pelotas, llevan ciertas líneas,
ciertas medidas, ciertas líneas, cierto acomodo para que en la tarima estén estivados correctamente y no sea una tarima chueca. Ahí la meta primaria era embolsar bien esos costales, que eran como de 1 metro por 70 más o menos, como de unos 20 kilos, yo no sé, y tenían que estar bien hechos, porque si no, una estivación estaba toda chueca y se caía. Cuando llegaba el montacargas y se la llevaba era un desastre. Y era el ridículo hacer una tarima toda chueca. Pero después de eso aprendimos cada cosa y el Eterno me dio gracia con esa gente y fui avanzando. Después fui montacarguista, después fui almacenista, después ya me iban a aventar a la supervisión. Pero a lo que voy es esto: los jefes arriba, ¿verdad? Los dueños, el director general, están confiados en los empleados que hagan bien las cosas, que cuenten cada pelota en cada costal y cada estiva y cada tráiler que se llena, para que el cliente cuando reciba su mercancía diga: oye, recibí 5,000 costales con el número correcto de pelotas, muchas gracias. ¿Me entienden? Pero si hacíamos una embarcación, imagínense, a Japón, con pelotas especiales de esponja, le llamaban hace 15 años, no me acuerdo cuánto. Imagínense, y llegan a Japón las pelotas en cajas y, oye, espérame, están todas mal acomodadas, están chuecas, mira, esta ya se pegó con la otra, y mira, aquí no son las 144, aquí son 140, me robaste. Imagínense, ¿qué cara va a poner el director general, el de ventas? Él no va a decir: oye, pues es que es el empacador, oye, es el que... No, él va a decir: espérame, el de ventas. A ver, tú me vendiste y tú me estás entregando el producto. La responsabilidad, incluso en el mundo secular, es importante. ¿Y quién no que tiene un trabajo, que tiene gente o que trabajan para alguien? O incluso los que tienen su propio trabajo dicen: ¿sabes qué? Tengo que serme responsable de yo mis cosas, de yo lo que hago, porque si no pierdo mis clientes. Entonces imagínense la responsabilidad que recibimos del Eterno cuando nos cuenta dentro de Israel, cuando nos hace partícipes de ese santuario y nos confiere las cosas santas que llevamos en nuestros hombros para ministrar, la responsabilidad que tenemos, comenzando con uno mismo, desde aquí hacia allá. Y ustedes también, en su vida diaria, con los que le rodean, con los que los ven, con los que los escuchan. Y cada uno va a dar cuentas, cada uno vamos a dar cuenta. Entonces, lo que vemos aquí, vean el libro de Números, no solamente son números. Alguien puede leer y dice: ay, a mí que me interesa cuántos son, y mira aquí fulano, y no, bríncate, vámonos al otro, vámonos al capítulo bonito. No, desde aquí comienza lo importante. No hay que irnos por lo bonito, hay que irnos primero por lo importante. Y es, si estamos contados dentro de la responsabilidad que cada uno hemos recibido, con esos utensilios que ministramos, que son los dones que vienen del Ruach HaKodesh para ministrar a la congregación. Porque finalmente, ¿qué? No somos llaneros solitarios. No andamos ahí solos, ahí como locos, ¿verdad? Diciendo una cosa y la otra. No, somos un cuerpo que le pertenecemos al Creador, y Él nos usa a todos, cada uno con el don o con la habilidad o con lo que podamos aportar para el mismo propósito. Para el mismo propósito que es santo. Y esto tiene que ser en el orden del Creador. Así es, y no como el mundo lo hace, como pone aquí Beto Sánchez, Filipenses 1:15. Vean, algunos a la verdad predican a Yeshua aún por envidia y por rivalidad. Fíjense nada más. Otros, dice, lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor. Sí, unos están allá nomás por pelearse, por la peleadera. Ustedes ven las cosas santas ahí. Ahora, obviamente sí lo existió, ahí está Korah. Ahí está Korah, ¿verdad? El que se levanta en contra del Eterno, en contra de Moisés, y dice: ¿y a ti quién te puso? Y ahí voy porque yo soy yo, y hazte un lado. Y Moisés dice: ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? ¿De qué se trata? Vamos a dejar al Eterno que Él diga,
¿A quién ha llamado para tal asunto? Y ahí lo pone en ridículo al Coraj y se lo traga la tierra. A él y a sus secuaces se lo traga la tierra. ¿Qué es la tierra? Es el hombre. Se lo traga su humanidad. Se lo aboraza, se lo traga su humanidad carnal, se lo devora y se queda arrastrándose con la serpiente. Ya sabe, todo tiene su literalidad y tiene su enseñanza. ¿Pero por qué? Porque Korah no puso atención en esto que estamos leyendo aquí. La responsabilidad, más que los números, la responsabilidad que el Eterno pone y quiere poner en nuestras manos sobre sus cosas sagradas, sobre sus cosas santas. Y dice además en el 51, cuando el santuario haya de ponerse en marcha, los Leviim y lo desmontarán, y cuando el Mishkan acampe, los Leviim lo armarán, y el extraño no se acerque, y el extraño que se acerque será muerto. Aquí otra cosa. Cuando habla aquí la palabra zar, que es extraño, está hablando a alguien que está ajeno a lo que el Eterno ha, podríamos decir, figurado en algún lugar. Lo que el Eterno pone, las piezas que Él usa, ¿verdad?, las recibimos nosotros como un don, como dice la Escritura, que es irrevocable, para llevarlo a cabo y ejercerlo, para echarlo a andar. Y ojo con esto, ¿verdad?, porque todos aprendemos de esto, y nadie tiene que meterse en donde no le llamó, como también lo sabemos. Como Shaul también lo escribe, ¿verdad?, y lo dice sobre, y es que de pronto estábamos hablando, ¿verdad?, de ¿cómo se le llama esto? En México, por ejemplo, a la gente que no trabaja, ni estudia, ni nada de nada, les llaman ninis. Y hay unos que son ni nada de nada, y lo único que hacen nomás son puros problemas. Entonces Shaul escribe, ¿verdad?, y dice a las mujeres, dice, o a los que anden así sin nada de nada, de ociosidad, trabajen. Dice, o a las mujeres que andan, ¿verdad?, de chisme en chisme, de casa en casa, dice, críen hijos mejor, porque así se van a salvar, criando hijos. A eso es a lo que me refiero. Shaul de Tarso, en el contexto del santuario de Yeshua, está diciendo esto. No se metan en lo que no intervengan, y gente, y hay muchas escrituras, de veras, hemos ido de escritura en escritura viendo todos esos consejos, y cuánto es importante saberlos y ponerlos en práctica, porque la gente no los pone en práctica y se accidenta ya con la fe. Gracias, Yerush. Aquí está el texto, 1 Timoteo 5:13. Si también aprendan, dice, y también aprenden esos que, ¿verdad?, que andan así a ser ociosos, andando de casa en casa, o sea, de gente en gente, y no solamente ociosos, sino también chismosos, entremetidos, hablando lo que no deberían. ¿Se dan cuenta? Y bueno, aquí habla de las mujeres, ¿verdad?, que de veras parece que no tienen nada que hacer en sus casas. Y si se cuentan dentro del pueblo de Israel, que tomen una responsabilidad, pero ese es el llamado para todos. Y ahí lo está diciendo, ¿verdad? Son cosas santas del Eterno. Efesios 6:6 también pone la familia leal, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Elohim desde lo íntimo del ser. Ahí está otro punto. Hemos estudiado esto a detalle, lo hemos visto muchas veces. Los Sheleachim, Shaul de Tarso, todos están dándole el sentido de el Ruach a toda la instrucción de los nuevos creyentes, haciendo uso de lo que ya la Torah nos instruye. Y aquí lo estamos viendo en Números. Y parece que en Números no dice nada de lo que están diciendo los apóstoles, pero los apóstoles están clarificándonos lo que está diciendo la Torah. Y no porque sea Números capítulo 1 que hable de puros números, no quiere decir que no hable de estas cosas. Aquí las habla y está dentro del espíritu del mandamiento, en el espíritu de la letra, en el Ruach, en el aliento de la letra. Claro, si no lo ven con el Ruach, la letra mata, por supuesto, ya lo sabemos antes.
Pero si lo vemos con el entendimiento y el ruach, estamos viendo que no solamente son números y hay aquí una participación en Israel, sino que hay responsabilidades. Hay responsabilidades. Ahora, quería agregar también, cuando el santuario se levanta y va andando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? En la medida que el Ruach HaKodesh también nos va haciendo crecer y nos va haciendo avanzar y caminar hacia la esperanza celestial, que es el regreso de Mashiach para la transformación y la vida eterna, entonces tenemos que seguir hacia adelante. Pero hay quienes se agarran su sombrita, hay quienes se agarran su charquito. En el pueblo de Israel así hacía, así pasaba. Y lamentablemente, de hecho, hay un rabino por ahí dentro de la tradición judía que dice que el pueblo de Israel hubo partes de unas tribus que se separaron así definitivamente. Eso no lo viene en la Torah, por supuesto, es parte de libros extrabíblicos donde se basan ellos, que dicen que algunos de algunas tribus se separaron y se fueron. No me acuerdo en cuál, creo que lo leí en la Torah con Rashi, no sé si alguien tiene por ahí el dato, si alguien lo recuerda. Incluso dicen que eran de la tribu de Efraín, si no mal lo recuerdo. Es el Zohar el que viene. Bueno, incluso algunos creen que dicen que de ahí después surgió el pueblo griego. Ese ya es otra onda, ¿no? Los griegos. Y que porque no sé qué, que porque el griego y tiene conexión con el hebreo y tiene los números y ahí sacan muchas conjeturas, ¿no? Muchas conjeturas. Bueno, esto no viene en la Torah, eso es extrabíblico, pero lo que sí viene en la Torah es de que sí había rebeldía, sí había gente que decía nos vamos a regresar, sí había gente que decía ¿por qué no salimos? ¿Por qué no regresamos a Egipto? Sí hay mucho que dice que había mucho reniego, muchos renegaban, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Y tú por qué Moisés? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú por qué lo llevas por ahí? ¿Tú por qué dices esto? Y a ver, ¿y quién te puso a ti Moisés? Y eran muchas de estas, eran muchos. Y ahí está Cora, y ahí están los 10 que chillaron, ¿verdad? Y que, ay, que no, que la de puros gigantes y que no sé qué. Y hay todo. El libro de Números específicamente nos va a hablar de todas estas transgresiones. A lo que voy es de que Shaul de Tarso, una vez más, nos enseña que lo que está escrito acá en la Torá es para nuestra enseñanza y la exhortación es para todos nosotros de que hay una gran responsabilidad a donde nos hemos acercado. No nada más es muy bonito decir la carta a los hebreos porque nos hemos acercado, ¿verdad?, a la congregación de los santos, a los millares de arcángeles y de ángeles y a la acción verdadera, celestial. Eso es muy bonito y es preciosísimo. Pero también nos hemos acercado a la responsabilidad de las cosas santas que las llevamos sobre nuestros hombros también, vamos cargando y vamos avanzando y no perdamos la esperanza celestial cuando regrese Yeshua. Porque hay quienes ya la perdieron y ya se fueron, ya regresaron a Egipto, se fueron por otros caminos y ya dicen ya no hay nada. Y se los digo porque pasó en el pueblo de Israel. Alguien agarraba su sombrita y su charquito de agua y decía, aquí me quedo, aquí hay sombrita y agüita. Y era una poquita y nomás era algo que ya, ¿verdad?, le satisfizo su sed y ya se quedó ahí, pero no. Tenemos que ir, como lo estudiamos recientemente también, y el canto que mi esposa también compuso recientemente y no ha podido hacerlo para subirlo a la página, que habla de las aguas vivas. ¿Por qué quedarnos en un charquito y una sombrita, verdad, si está la fuente de agua viva en la cual hay que ir caminando y avanzando porque está próxima a acercarse, porque estamos bebiendo de las aguas vivas que brotan para vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Por ahí nos recuerda Luis Rivera, ¿verdad?, que hubo un lugar donde se acercaron y había palmeras y había fuentes de agua, pero no se quedaron ahí, siguieron a la tierra prometida. ¿Cierto? Entonces, el libro de Números aquí nos enseña esto. Voy a seguir leyendo para ya concluir este capítulo. El extraño no se tiene que acercar. Fíjense, también la Escritura nos dice esto
en el primer momento que nosotros transgredimos y queremos usurpar funciones que no se nos han asignado, nos convertimos en extraños. En extraños. De esta manera, y el Eterno es el que hace esto. Fíjense qué cosa más tremenda. El Eterno es el que muestra finalmente entre todos los suyos alrededor de la tierra quién es extraño. ¿Quién es extraño? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo y no quiero que se me ofenda la gente porque saben, ahora resulta también que pues no, que ya no podemos juzgar ni a las doctrinas, ni a las religiones, ni a las tergiversaciones, ni al humanismo, y ahora resulta que ya no podemos juzgar nada, que no podemos juzgar nada. Pero a mí me importa un frijol lo que diga esa gente. Si la Torah nos enseña a distinguir entre lo santo y lo profano, hay que seguir y hay que hablar. Pero voy a poner un ejemplo. Ese individuo que se hace llamar el gran sacerdote, sumo pontífice de algo que le llama la Iglesia de Cristo, ¿es realmente del santuario o es un extraño? Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. Y lo siento por los millones de católicos que si llegan a escuchar algo, pues lo siento, pero la Escritura dice que es un extraño, así es. No se acercará a ningún extraño. De hecho, por eso ellos hicieron su mismo sistema. Y no me importa la gente, ¿verdad?, que diga que no tengo que estar juzgando a los católicos y al Papa y todo eso, que por qué juzgo. No me interesa, yo juzgo lo que juzga la Escritura. No juzgo solo ni por mi propia cuenta, yo lo que dice la Escritura. Y Apocalipsis dice que ese sistema y ese individuo que está ahí es un extraño por completo. Incluso, ¿verdad?, le llama a todo ese sistema fornicario. Un sistema adúltero le llama Jezabel. Y así le llama. Y si le llama a la Escritura así, por nombre, yo, ¿por qué tengo que decir que no? ¿Por qué tengo que decir que no? Yo le llamo las cosas también por su nombre. Y no me enseño yo solo, me enseña la Escritura. Les digo porque hay gente ahí que ¿por qué juzgo las doctrinas y las denominaciones y las religiones? Pues yo lo juzgo porque yo lo veo así en la Escritura. Y si yo vi cosas y yo estuve en lugares, por eso mismo, porque me consta. Así es, como dice aquí Sara Arca, ese individuo y ese sistema es un sistema usurpador y es totalmente extraño, ajeno al santuario. Ellos no tienen el santuario, ellos no llevan en sus hombros el santuario. Aunque se diga sumo sacerdote y tenga sacerdotes y todo lo demás, ellos no llevan el santuario, jamás, al contrario, es un sistema usurpador. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y yo a quien me acerco al Cohen Hagadol, a Yeshua HaMashiach, que ese sí es mi gran ministro. Y él ha puesto príncipes, y él ha puesto fundamentos, y él ha levantado un santuario verdadero, y en ese santuario sí habito, y yo sí quiero participar, y yo sí me hago responsable. A ese sí, no al otro, ni a otros, ni a las hijas de los otros, ni a los chiquitos, ni a los que sean. No, solamente al Cohen Hagadol, verdadero sumo pontífice, si lo quieren llamar así, gran ministro, a Yeshua HaMashiach, del cual yo pertenezco, y yo creo que todos los que están aquí también. Y no a hombres, y no a iglesias, quejilot o lo que sea, rabinos o mores o lo que sea, no, todos pertenecemos a un solo maestro, a un solo Mesías, a Mashiach Yeshua ben Elohim. A él nada más y nada más. Así es como dice aquí Yasmín, otros llevan más bien el tabernáculo de Moloch. Y peor a los otros, ¿verdad? Es que llevan el hexagrama, que ya saben que también, no, hay que llamarle las cosas como son, la sinagoga de Satanás, así dice Apocalipsis también, la sinagoga de Satanás, que llevan un tabernáculo, pero el tabernáculo de Moloch, así es. Entonces la Escritura es muy clara sobre esto y también nos dice que no nos convirtamos en extraños, sino que seamos de la familia y cada uno lleve su propia responsabilidad que ha recibido.
Cuando éramos, como dice también la escritura, ¿verdad? Y Shaul, cuando éramos bebés, pues pensábamos como bebés, ¿y qué hacíamos? Dice, pero ahora que soy adulto, ¿qué? Pienso como adulto y tengo que madurar. Cuando uno comienza del discipulado y comienza aprendiendo, ¿qué éramos? Y yo sé que muchos, ¿verdad? Ya quieren rápido ya hacer todo, oyes. ¿Cuánto nos llevó a aprender, comenzar? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos llevó a comenzar? ¿Cuánto les lleva una carrera universitaria? ¿Cuánto les lleva para titularse? Si en el mundo nadie puede ser en 3 años ya, imagínense del kinder, ¿verdad? Entras apenas en parvulitos y ya en 2 años de kinder ya quieres ser titulado. Imagínense. ¿Cuánto tienes que pasar? Ahí está José Luis, que hizo su titulación. Tienes que pasar por los párvulos, tienes que pasar por los primarios, tienes que pasar por secundarios, tienes que pasar por medio superior y tienes que entrar a superior y luego aventarte todo. Imagínate todo lo que pide el mundo, ¿verdad? Y el Eterno, a los 20 años eran contados como adultos. Y para eso ya habían estudiado Torah de principio a fin y le habían dado varias vueltas y todo lo concerniente. Los ministros a los 25 comenzaban, pero tenían toda una vida de Torah. No era de que, entré hace 2 años y ya, ¿verdad? Ya soy un levita. A los 30 comenzaban a ministrar. Yeshua comenzó a los 30 años. Pregunta, la responsabilidad que tuvo Yeshua. ¿Ustedes creen que Yeshua venía del gentilicio así, ¿verdad? Y de pronto ya, a los 30 ya dijo, yo soy el Mesías? Imagínense, circuncidado a los 8 días y crecía en sabiduría y conocimiento y la Torah la tenía ya en la mente, imagínense, o sea, el Mesías. Es decir, las grandes responsabilidades que tenemos que analizarlas bien para no convertirnos en ajenos, para madurar, ¿verdad? Para madurar. De hecho, incluso el mismo judaísmo, ¿verdad? Dicen que hay tantas cosas que el hombre necesita para ir madurando. La edad, el estudio de la Torah, por supuesto, el conocimiento, todo eso. También hablan de los hijos, imagínense. ¿Verdad? Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Los hijos son tan importantes. Y hay quienes creen que pueden hacer o decir algo y no es por nada, pero se crece en muchas formas, de diferentes formas. Procesos, así es. Verso 52, Números 1:52, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a su estandarte por sus ejércitos. Pero los Leviim acamparán en torno al santuario del testimonio para que no haya explosión de ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán la observancia del santuario de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así hicieron. ¿Se dan cuenta? Otra cosa más importante. Ahora, aquí hay 2 cosas que yo quiero recordar que hemos estudiado antes, cada uno con su estandarte. Cada uno tenía su banderín con el nombre de su tribu. Aquí quiero también ser muy claro porque ya saben, en el judaísmo empiezan a meter imágenes, empiezan a poner que no sé qué para cada tribu, que ya saben, ¿verdad? No dice qué cosa llevaban ahí, no dice que llevaban animales, ni figuras, ni nada. Su estandarte simplemente decía, aquí viene la tribu de Judá, y su príncipe la llevaba. ¿Ok? Lo demás queda en la especulación. Número 2, ¿cómo estaban ordenados las tribus? Ya hace años pusimos un gráfico en donde vemos que era como un rectángulo, ¿verdad? En donde la tribu de Leví estaba en el centro y en los alrededores estaban las otras tribus. ¿Ok? Porque luego vienen, ¿verdad?, con paranoias y con cosas extrañas y empiezan a decir que tenía forma de hexagrama. Háganme el favor.
Y eso es una aberración, pero así, pero olímpica, exagerada. Y hay, de veras, hay judíos y hay mesiánicos que dicen, mira, mira, aquí está la estrella de David, según, ¿verdad? La estrella de Moloch. Y ponen las tribus y quién sabe cómo le mueven. El caso es que sale aparentemente un hexagrama. Espérame. Jamás dice que era un hexagrama, no era una figura. Simplemente dice que estaban alrededor las tribus. Y más, después vamos a ver el orden, cómo estaban las tribus. Y en medio estaba la tribu de Leví, pero nunca dice que era un hexagrama, por favor. Te pone Luis Rivera ahí. Y por otro lado, ahí están los de tendencia cristiana, ¿verdad? Que dicen que estaban las tribus acomodadas y ahí apareció la cruz de Tamuz. Otra vez, espérenme, eso ya queda en la especulación. No pueden estar las tribus así, haciendo una forma de cruz, espérame, que porque ya estaba la cruz y que no sé qué, y ya saben, es todo el ambiente, ¿verdad?, de la cruz y del culto a la cruz. Entonces, ni había un hexagrama ahí, ni había una cruz, ni había una piñata, ni había nada de eso, por favor. O sea, eso ya queda en la pura especulación. Lo único que está diciendo es, estaba la tribu de Leví resguardando el santuario y alrededor estaban las tribus, una por una, acomodadas. Ajá. Y vean lo que dice además. Dice que ellos tenían que estar ahí para que no hubiera una explosión, dice esta versión. Vamos a ver las demás versiones, no sé cómo dicen sus otras versiones. Dice, para evitar que descargue su ira. Para evitar que descargue su ira. A ver, otra versión. Está muy fuerte esto y ahorita lo vamos a recordar. Dice, para que no caiga ninguna ira sobre la asamblea, así no desatará la cólera contra la comunidad. Cólera, ira. Ajá. Dice por aquí Sara Arca, falta que digan que había una svástica en sí, o sea, cada ideología le puede poner, por supuesto, su figura ahí idolátrica, ¿verdad? Es tremendo. Devastar, desatar la cólera. Estamos en el verso 53. Fíjense qué cosa más tremenda, y aquí volvemos a recordar, cuando ya hemos pasado del conteo de Israel y hemos hecho aliyá al santuario de Yeshua, fíjense la responsabilidad de las cosas santas que tenemos ahí. Esto es a lo que me refería hace rato otra vez. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel pecó, se hizo impuro y se hicieron ajenos? El Eterno había elegido los primogénitos de todos los israelitas para que ministraran el santuario y todo el pueblo fuera santo a través de ellos y sus familias. Cuando pecan quedan excluidos y quedan impuros y quedan extraños, son ajenos. Y cuando el Eterno dice, voy a poner mi santuario, está bien, ahí lo voy a poner, pero has quedado en impureza, pero los levitas han guardado el pacto, ellos van a guardar eso. No sea que alguien que no ha hecho aliyá en ese sentido al santuario de Yeshua, ascendido pues a esta consagración, entre y dice, mi cólera se va a encender. Fíjense nada más. Y aquí, cuidadito con esto. Hace como un par de años o 3 años, yo mencioné esto en alguna clase, y de veras se los digo con todo mi corazón y con toda la sinceridad y con todo el cuidado, porque lo hemos visto, lo hemos notado ya por varios años. Cuando el Eterno pone un orden y pone y quiere acercarse y aunque no seamos nadie, de veras, y alguien quiere desatarse, tiene consecuencias muy tremendas, Lo hemos visto. Cuando tomamos determinaciones a veces es para proteger especialmente a personas que no tienen idea de esta responsabilidad. La mejor forma de protegerlos, por supuesto, es poner cercos. Se toma mal, a veces se toma mal. Ajá. Pero buscamos proteger. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque cuando la gente se desata de veras y toma lugar y toma lugar que no le corresponde
y se brinca y quiere, de veras, corremos el riesgo de imprudencia, ¿verdad? De irresponsabilidad, negligencia. Y entonces el Eterno, de veras, aguas, cuando Él explota, dice aquí en el 53. Ajá. Cuando vemos en el libro Los Hechos, que Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Vienen con su hipocresía, ¿verdad? Que entregamos y pura palabrería y hacemos y esto y vamos a entregar y somos esto y somos lo otro, y dice que sustraen de lo que primero hablaron, qué les pasó a ellos. Y eso que dicen los cristianos, estamos en la gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué les pasó? Cuando después de abrir la boca demasiado, hicieron lo incorrecto. Cayeron muertos, dice. La ira del Eterno se desató. Es decir, ellos se habían acercado como israelitas al santuario, a la tienda levantada por Yeshua, y vienen abriendo su boca de más. Fíjense, en el libro de los Hechos aparece esto, y cuando Kefa se da cuenta de todo lo que se traían en su boca, de dientes para afuera, y lo discierne, caen muertos los dos. Y es muy tremendo esto. ¿Qué quiere decir ahí? Se desató la ira del Eterno. La ira del Eterno se desató. Y aquellos que eran partícipes del campamento se convirtieron en extraños. ¿Y qué dice? Y aquí lo acabamos de leer. Números 1:51b. Los levitas lo armarán y el extraño que se acerque morirá. El extraño que se acerque morirá. Así es, dice aquí Sonia, hicieron un voto, no cumplieron, abrieron de más la boca, es decir, actuaron irresponsablemente. No midieron a la responsabilidad que se estaban acercando. Estaban todavía en el sistema iglesiero, en el sistema sinagoguero, estaban todavía, ¿verdad? En que sí digo y al cabo que no saben, al cabo que nadie se da cuenta. El Eterno se da cuenta de todo, es todopoderoso, Él se da cuenta de todo. Y aguas, porque aquí, como en todas las cosas santas, somos humanos. Y más nos vale esforzarnos. Los hijos de Israel acamparán según su estandarte. Los levitas estarán en medio y cuidarán el santuario. No vaya a ser que la ira se desate sobre la asamblea. Verso 54, los hijos de Israel hicieron todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Hasta entonces lo estaban haciendo tal cual. Y hasta entonces tenemos que calificarnos nosotros, cada uno, y hacernos responsables de que si hemos sido contados, ¿verdad? Y hemos sido añadidos a estos jueces y a estos príncipes, y hemos sido invitados a este santuario, llevemos nuestra responsabilidad como lo que es, con esa responsabilidad, ¿verdad? Porque a alguien le debemos esto, a alguien le debemos cuentas, y es el Eterno Todopoderoso por medio de Mashiach. Ahí está. Aquí está la palabra Shamar 8104. Bueno, así es, igual dice aquí Yasmín, y fíjense, Apocalipsis todavía es más tremendo. Apocalipsis, la palabra profética más segura, es más fuerte. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, se te vomitaré de mi boca. Imagínense, es lo que hace el cuerpo cuando recibe algo extraño. El cuerpo lo primero que hace es un movimiento que para nosotros, ¿verdad?, es involuntario, para expulsar lo que es extraño. Lo que es extraño, lo que contamina el cuerpo, lo expulsa, lo vomita. Ahí está el gran llamado para nosotros ahora que hemos sido acercados a este santuario. Que el Eterno siga instruyéndonos, siga teniendo misericordia de todos, que nos enseñe cuál es nuestro lugar en este santuario al que hemos sido llamados,
que nos instruya, que podamos nosotros desarrollarnos también, que podamos ocuparnos en lo que verdaderamente es importante y de que verdaderamente hemos recibido en nuestras manos. Ocúpate, dice también Shaul de Tarso, ocúpate en la salvación con temor y temblor. Y entre tanto, dice, agarra las Escrituras, y órale desde el principio al fin, y a entrenarse. Por eso es discipulado. Y entonces después recibir a lo que hemos sido llamados. Y no andar desatados, porque si no la ira del Eterno viene también sobre los hijos de desobediencia, dice. De esta manera comenzamos el libro de Bamidbar, que ahí pueden ver, no se trata solamente de números, ni de cuentas, ni de cuántos son, sino de qué es lo que somos y cuál es nuestra responsabilidad delante del Creador. Amén.